Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola Miguel, buenas noches. Daniel, buenas noches. Bienvenidos. Vamos a esperar un minuto más a ver si entran los demás hermanos. Ujú. Bien, vamos orando mientras los demás van accediendo a la clase. Padre, gracias te damos a Dios por un día más de vida que tú nos concedes y te agradecemos por estar juntos y estudiar tu persona, la grandeza de tu ser, la perfección de tu ser, Señor, y poder crecer en confianza, crecer en adoración, crecer en temor y servicio a ti también, Señor. Que tú nos hable, que tú nos enseñes esta noche y que sea un tiempo también de bendición mutua para cada uno de nosotros. Nos confiamos en tus manos y queremos pedir tu bendición sobre ese tiempo y así lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos en nuestra penúltima clase. La semana que viene vendría a ser nuestra última clase de calendario. Como yo ya les había comentado anteriormente, eh, posiblemente yo voy a grabar una clase extra y les voy a poner en el grupo, para tratar de abarcar todo el contenido de nuestro curso. ¿Tá? Pero esta clase de hoy entramos en los atributos incomunicables. La semana que viene en los atributos comunicables, en lo que falte, entonces vendría en una clase extra y yo colgaría en el grupo para ustedes, teniendo presente que con Semana Santa tuvimos una clase a menos. Entonces, con esto el contenido nuestro queda un poquito retrasado. ¿Está bien? Bien, vamos entonces a compartir pantalla. Pastor, Sí, una preguntita solo. pregunte. ¿Tú también vas a hacer lo mismo que la otra vez para el examen? ¿Vas a Sí, enviar una serie de preguntas y voy a después vas a enviar? voy a darles un poco de tiempo, está bien, posiblemente hasta el 15 más o menos de julio, pero sí, julio, ¿está? Más o menos hasta el 15 de julio para hacer el examen, pero antes le mando una lista con preguntas para que ustedes saquen las respuestas del manual de ustedes y después le mando el enlace con 10 preguntas, y algunas bien sencillas y algunas le pongo un poquito más de dificultad para probar un poquito el razonamiento de ustedes, ¿está? Pero Muy el bien. mismo modelo, ¿está? Bien, entonces vamos adelante, vamos a compartir pantalla. Ahí va, saco ese de acá. Bien, lo pueden ver ahí, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces vamos. Eh, Déjenme volver acá a mi texto. Bien, nosotros, clase pasada, estábamos hablando de la doctrina de la Trinidad, que nos faltó complementar el tema. Eh, Cuando estudiemos sistemática 3, donde estudiamos cristología, neumatología, lo que hacemos es profundizar en ese tema. Por lo tanto, aquí vamos a seguir
viendo, pero no vamos a entrar en las controversias de las herejías en este contenido. Ustedes igual tienen algo en el texto, ustedes que lo pueden usar para estudio, ¿tá? Pero cuando lleguemos a sistemática 3 vamos a profundizar en eso. Bien, lo que queríamos mostrar, ya lo hablamos clase anterior, y la doctrina de Trinidad se hace más evidente para nosotros en el Nuevo Testamento, y la razón obvia es porque el Nuevo Testamento es la culminación, el cumplimiento de todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, a la medida que la revelación progresiva avanza, se nos queda mucho más claro las verdades bíblicas, tanto del ser de Dios, cuanto del plan de la redención, bien de la caída, la redención, la glorificación. Todas las cosas van volviéndose cada vez más clara para nosotros a la medida que avanza la revelación progresiva. Pero es claro, es para nosotros que el Antiguo Testamento también nos deja indicios, que hay una pluralidad de personas en la divinidad. Es decir, Dios es uno en cuanto a ser Dios o divinidad, pero son tres personas en una sola divinidad. Lo visualizamos acá, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los textos del Antiguo Testamento, por lo tanto, van a tener mayor profundidad y significado para nosotros cuando los interpretamos a la luz de la revelación posterior, es decir, del Nuevo Testamento, el cual especialmente nos trae mayor comprensión de la persona del Hijo, Jesucristo, del Espíritu Santo. Pero noten algunos pasajes, por ejemplo, Isaías, el libro de Isaías es uno de los libros que nos muestra en varios textos también la verdad del Dios triuno. Pero miren acá, dice: acercaos a mí, escuchad esto, desde el principio no he hablado en el secreto, desde el momento en que sucedió, allí estaba yo, y ahora me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu. Noten ahí, hay uno que habla, y lo entendemos por el contexto que esa persona que habla es Jesucristo, y él afirma que ha sido enviado por Dios el Padre y por el Espíritu. También Isaías 61, de 1 a 3, el propio Señor Jesús usó ese texto para hablar de sí mismo. Nos dice: Señor, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sion se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Una vez más, hermanos, vemos aquí una referencia a tres personas: el Espíritu, al Dios el Padre, que ha ungido a quien, al Hijo. Por lo tanto, textos que sugieren tres personas, pero noten que siempre lo está apuntando para la obra redentora. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu están involucrados en la redención de los pecadores. En ello vemos el Mesías prometido, vemos el Espíritu Santo que unge, vemos el Padre que envía, mostrándonos esta unidad y esta cooperación entre las personas de la divinidad.
para la ejecución del plan de redención, mostrarnos que es un plan trinitario, ¿está bien? 3 personas obrando para nuestra redención. Aquí otros textos podemos mirar también de manera especial. Podemos ir al principio de la revelación, al libro de Génesis, donde tenemos el nombre Elohim, y ya lo hemos visto cómo es una forma plural que cuando empleado para Dios trae para nosotros la idea de pluralidad de personas y no de divinidad. También no son 3 dioses, sino es un Dios en 3 personas, lo que se confirma y se aclara con el Nuevo Testamento, donde nosotros encontramos las 3 personas de la Trinidad participando activamente en la creación. El Padre, el Hijo, que es el Verbo, y el Espíritu, trabajando de manera también conjunta, en cooperación para la obra de la creación. Y hay otros textos bíblicos que hablan, aquí podemos ver Elohim, va a aparecer varias veces, y algunas veces se usa el verbo en el singular para hablar de lo que hace. También en el caso de la creación, Elohim creó, hablando de una divinidad solamente, pero cuando habla de la creación del hombre, encontramos Elohim diciendo hagamos. Y aquí lo entendemos que el hombre ha sido creado a la imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no solamente cerca de una sola de las personas de la Trinidad. También encontramos textos como Génesis 3:22, donde nos dice: entonces Señor Dios dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo bien y mal. Cuidado ahora que no vaya a extender su mano, tomar también del árbol la vida, coma y viva para siempre. Es el texto que habla de la expulsión del hombre del huerto. Y más adelante encontramos una vez más en Babel, cuando los hombres se juntan para querer edificar una torre para cultuar al Dios a su manera. Dice Dios, vamos, bajemos de allí, confundamos. Entonces, una vez más vemos el Dios hablando en forma plural. La pregunta que siempre hacemos: ¿con quién está hablando Dios? Y la respuesta es el consejo trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hablando entre sí sobre las decisiones que toman en relación tanto al juicio cuanto a la redención de pecadores. Y también tenemos al texto de número 6, 24, 26, llamado la bendición de Abraham, o la bendición sacerdotal, que tenemos allí 3 afirmaciones de bendiciones, donde nosotros entendemos que es un paralelo con la bendición del lanzamiento. Allá en número 6 dice: bendiga, el Señor te bendiga, el Señor haga resplandecer, el Señor alce sobre ti su rostro. 3 veces hablando del Señor, el Señor, el Señor. Y luego tenemos en el Nuevo Testamento también la bendición por parte del apóstol Pablo, en 2 Corintios, que habla que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo bendiga a su pueblo. También podemos encontrar cuando Isaías tiene la visión en el templo, Dios pregunta: ¿a quién enviaré y quién ha de ir por nosotros? También, una vez más, también vemos allí una expresión de pluralidad en la divinidad.
Pero otra vez, hermanos, no es pluralidad de divinidad, sino pluralidad de personas en la divinidad. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos la idea fuerte de un monoteísmo, un solo Dios. Y es lo que nosotros creemos, y un solo Dios. Pero también la revelación bíblica, desde el principio hasta el final, y obviamente que a la medida que avanza, esa revelación queda más clara, nos concede elementos claros y bien fundamentados para reconocer una pluralidad de personas en la divinidad. En ese caso, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu. Ahora, una vez más, nosotros creemos en un solo Dios, en tres personas que comparten una misma esencia. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios. El Padre tiene los mismos atributos que tiene el Hijo y el Espíritu igualmente. Por lo tanto, nosotros afirmamos que a pesar de que creemos en un Dios en tres personas, ellos comparten una misma esencia, aunque sean tres personas distintas. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Padre. Son personas distintas, pero que comparten una misma esencia, una misma naturaleza divina. Por lo tanto, afirmamos nosotros que la diferencia entre ellos tiene que ver con personalidad y también con función eh, en la manera como ellos actúan. Por eso decimos que podemos hacer distinción a las personas por las personas que sean distintas en cuanto a personalidad e en cuanto a sus obras, pero no en cuanto a la divinidad. Por eso decimos que el Padre es el Dios eterno, el Hijo es el Hijo eterno que procede del Padre o engendrado por el Padre, por eso es Hijo eternamente, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo eternamente. O sea, esto para mostrarnos que son tres personas distintas que poseen la misma naturaleza, esencia, y que están unidas sin que haya entre ellos, déjenme mostrar acá, un orden interno de jerarquía. ¿Ah? Pastor, Es decir, sí, quería hacer una consulta. ¿En algún momento esto fue, eh, digamos, eh, como así en un concilio o algo aceptado, o desde siempre fue aceptada la Trinidad dentro de la iglesia? la iglesia desde el principio lo aceptó, pero siglo III, a partir del siglo III y IV, tuvimos los concilios que tuvieron que defender esas verdades por causa de herejías que surgieron, especialmente en relación a la persona del Hijo. ¿Ah? La persona de Jesucristo ha sido fuertemente atacada a lo largo de la historia, porque una vez que se elimina la divinidad de Cristo o la humanidad de Cristo, también se termina la idea de salvación. Por lo tanto, los concilios de Nicea y Calcedonia lo que tratan de hacer es reafirmar lo que ya tenemos en el credo apostólico, pero lo van ampliando y dando mayor fundamentación bíblica para combatir así las herejías. Pero Dios, la iglesia de principio también no hubo ningún problema en creer y aceptar la verdad bíblica. bien.
Una cosa, recién dijiste, y es así, ¿no? De que el Hijo fue engendrado por el Padre. Ese engendrado por el Padre, eh, de alguna manera cuando vos lo estás explicando a otra persona, lo confunde, o sea, dice, si fue engendrado es porque es creado. Claro, sí, ¿Podrías ampliar ese concepto? claro, el problema es que la idea de la Biblia de engendrar es eternamente engendrado. ¿Está bien? Y entonces es la idea de que, ¿por qué es la idea de engendrado, Daniel? Es porque lo que trata de transmitirnos a nosotros las escrituras es que el Hijo siempre ha sido Hijo, pero eternamente engendrado no es creado. ¿Está bien? Es que siempre Él fue el Hijo de Dios. Él siempre fue, ocupó esta posición en la Trinidad. Por eso es una doctrina donde la gente no dice, yo no la entiendo. Y es eso mismo. Uno no puede entender, vamos a llegar ahí cuando hablemos del misterio de la Trinidad, es que es algo que va más allá de la razón humana. También tiene que ver con algo divino que sobrepasa la comprensión humana. Entonces, eternamente engendrado no significa creado. Y también, cuando hablamos de la procedencia del Espíritu, que el Espíritu procede de Padre del Hijo, tampoco indica que hubo un comienzo para el Espíritu Santo. Entonces, el Padre Claro, es eterno, esa el Hijo es palabra, eterno y el Espíritu es esa eterno. palabra, Sí, sí, perdón, esa palabra procede es más específica como que viene, como que es parte, claro. procede. Sí. Pero lo otro, este, es una palabra. Engendrado, sí. Claro, Sí, el tema es que la palabra engendrado para el Hijo nunca puede ser, nunca puede ser afirmada sin la palabra eterna, eternamente engendrado. Van juntos. Ah, ok. para, para que se entienda que no es un concepto. Se acuerdan que yo les dije que la Biblia trata de hablarnos en lenguaje acomodado, ¿está bien? Para ayudarnos a comprender aquello que es infinito. Entonces, aún así nos cuesta, y yo estoy de acuerdo contigo, la palabra engendrado se nos generan nudos en la cabeza, porque ¿cómo puede entender eso si él no tiene comienzo? Nunca ha sido creado, ¿está bien? Entonces, eternamente engendrado nos ayuda a comprender que esta expresión afirma la filiación de Cristo, del Hijo. Siempre hijo, eternamente hijo. ¿Está bien? Por eso es la palabra que se usa en las escrituras para ayudarnos a comprender que el hijo no es el padre. ¿Ah? Bien, vamos entonces. Perdón. Sí, sí, adelante. Sí, eh, la duda que tengo es eh, eh, si hubiese, si pudiésemos encontrar a alguien que hablase de lo que se conoce como filiación encarnacional. Estaríamos hablando de alguien que suscribe una herejía, ¿no? Filiación encarnacional, o sea, sí, Perdón, me sería una. explico. Sí, Que antes de venir en carne, antes de Dios venir en carne, la persona de Jesucristo no era el Hijo, sino el Verbo. Se hizo hijo cuando fue engendrado por en el vientre de María. sí, pero ahí ya no es el eternamente engendrado, Claro, porque la filiación de la humanidad de Jesús tiene un comienzo, claro, ¿está bien? Por claro. eso ahí es donde los arrianos se aferraban al decir Ajá, que, ¿está bien? Por eso han adulterado el Evangelio de Juan, para decir que el verbo no era Dios, era un Dios, ¿está? perfecto, gracias. Porque lo van a atrapar, a vincular la existencia Sí, de Cristo con eso está, este nacimiento. Sí, eso está en la Biblia de los testigos de Jehová.
exactamente, exactamente. Sí. Entonces, sí, Miguel, sería una herejía hablar de la filiación de Cristo a partir de la concepción en el vientre de María. ¿Está bien? La Claro, filiación tiene que ver con la eternidad del Hijo, siempre fue el hijo, no, no es que siempre. en un momento era el verbo y después pasó a ser el hijo, eso sería un error. Sería un error. Sí, exactamente. Perfecto, gracias. Por ¿Puedo favor. hacer otra pregunta, pastor? Sí. Eh, ¿Hay en alguna parte de la Biblia que diga que el Señor que Jesús, el Hijo, quiso venir a la tierra? Que Porque él quiso, él tenía esa función, ¿verdad? Su función era venir a la sí, tierra y sí. a salvar a la humanidad. Pero ¿hay algún texto, o que por lo menos Ahora, nos dé la idea? sí, ahora no me acuerdo si hay un texto específico hablando de un deseo, pero sí hay textos hablando de un decreto. ¿Está bien? Que el Hijo eternamente ha sido, ¿está bien? Destinado por el Padre para ese propósito. Ahora, no me acuerdo ahora si hay un texto específico diciendo, mostrando a Jesús, bueno, como yo, entre comillas, ¿no? Como yo siempre deseé venir, ahora lo he venido. No me acuerdo de un texto específico, ¿tá? Pero sí creo que va más allá de un deseo independiente del Hijo, tiene que ver con la decisión, de una decisión unánime, una decisión de consejo trinitario del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces podemos decir que es un deseo del Padre, es un deseo del Hijo y es un deseo del Espíritu, aunque lo asumimos, lo inferimos por el decreto divino. Por ejemplo, Jesús dice sobre la voluntad del Padre, ¿no? Él habla de la voluntad del Padre. Mi comida, mi bebida es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La redención de los escogidos. Él dice, mi voluntad es hacer la voluntad de aquel que me envió. Entonces, también es su voluntad, la voluntad del Padre. Pero no sé si vos querías algo más específico de un deseo, bien, pero no me acuerdo un texto. A ver, Johan, hable. No, capaz que con esa pregunta hay un texto que no dice específicamente que Jesús dice, sí, quiero venir al mundo, pero Jesús Sí, dice que nadie le quita la vida, sino que él mismo la da de su propia voluntad, ¿no? Y porque Jesús claro. vino a dar su vida. Y además creo que, o sea, Dios no se puede contradecir, ¿no? O sea, Ajá, por lo tanto, en el Consejo Trinitario, lo que piensa uno, naturalmente, los otros dos, el Espíritu y el Hijo, también lo deben de pensar para que es actúen igual, en claro. conformidad, ¿no? Sí, sí. O sea, que Jesús habla varias veces, ¿no? Esa es la voluntad de mi Padre, está claro en la Biblia. ¿Está bien? Y por voluntad entendemos que es el deseo. ¿Ah? Pero un texto quizás es más explícito diciendo, Jesús, yo quería venir o yo deseaba venir, ahora no me acuerdo, tenía que buscar para, para ver si puedo encontrar un texto específico. Ah, pero sí está claro que es una voluntad trinitaria. Gracias, Sierra. Por favor. Entonces, hay que entender acá, hermanos, que no hay una jerarquía. El Padre no es más que el Hijo no es menos que el Padre, el Espíritu no es menos que, porque a veces algunas personas tienen el concepto equivocado de que está bien, porque traslada el concepto humano para Dios. Entonces, si Jesús es el Hijo, entonces es menos que el Padre, ¿tá? Y es el Espíritu, es la tercera persona, entonces es menos que el Padre y el Hijo. ¿Tá? Estos conceptos teológicos es más para ayudarnos a entender que en la Trinidad también hay distintos roles que ejecutan para llevar adelante los decretos eternos para la redención, pero no en sentido de orden de importancia en la divinidad. Todas las tres personas
comparten la misma gloria, comparten el mismo poder, la misma majestad. Lo que uno es, el otro es en cuanto a la esencia. Déjenme volver acá. Entonces mi texto. Por eso ahí va. Cuando la Biblia trata de describir las tres personas, trata de mostrarnos cómo ellos se relacionan entre ellos internamente, a lo que llamamos en teología de obras ad intra o obras internas. Son las obras relacionadas con la vida eterna de Dios. Por ejemplo, hablamos acá que el Hijo ha sido eternamente engendrado del Padre, el Espíritu procede eternamente del Padre y del Hijo. ¿Tá? Pero esto para ayudarnos a entender que hay una relación intratrinitaria dentro de la Trinidad que es eterna o es anterior a la existencia de la creación. Luego tenemos las obras extra o ad extras, que son las obras que realizan el Padre, el Hijo y el Espíritu en perfecta unidad en cuanto a creación, redención y santificación, pero siempre actúan en unidad indivisible. Ahora, la Trinidad, por lo tanto, es un misterio que trasciende la comprensión humana, es decir, no hay una analogía en las cosas creadas que podamos usar, que pudiera ayudarnos a comprender o a explicar la Trinidad. Por lo tanto, nosotros lo que debemos hacer es entender que es algo suprarracional, es decir, que va más allá de la comprensión humana. Y por lo tanto, para nosotros es una doctrina que está revelada en las Escrituras y que la debemos aceptar por fe, entendiendo que Dios, Dios es un Dios trino, y Dios se revela a nosotros como siendo un solo Dios en tres personas, y por lo tanto nosotros debemos entender y aceptar la revelación tal como está. No hay una ilustración que podamos usar que pueda ayudarnos a entender esa realidad. A veces podemos decir, bueno, el agua en sus tres estados, ¿no? Líquido, sólido y gaseosa. También las tres son aguas, pero se encuentran en estados diferentes. Es una manera, pero es limitado. También no ayuda a entender aquello que es infinito, también aquello que va más allá de las cosas creadas, ¿no? Quizás otros van a decir huevo, ¿no? La cáscara, la yema y la clara es un solo huevo, pero son tres elementos, ¿tá? O el triángulo, que es una sola forma geométrica, pero tiene tres lados. Son maneras de intentar explicar aquello que es inexplicable, ¿está bien? Entonces, aquello que es demasiado inmenso y grande para la mente humana. Y por eso es Dios, ¿está bien? Por eso es una categoría diferente de la nuestra y de todo lo que puede existir. Solamente Él es Dios. Con esta dificultad, como decimos, surgieron varias herejías o controversias en relación a la doctrina de la Trinidad. Perdón, acá. No vamos a entrar en ellas, pero está acá el monarquianismo, modalista y dinámico. Esto va a quedar para sistemática 3. El arrianismo y el macedonianismo. Entonces, algunas de las, después en relación a Cristo hay muchas otras herejías en relación a la persona de Cristo,
que estudiaremos más adelante. Pero para nosotros es suficiente, hermanos, entender lo que hablamos aquí, acá. Es una doctrina bíblica ampliamente revelada en las Escrituras y por lo tanto debemos aceptar como una doctrina que se recibe por fe, creyéndole a Dios en lo que Dios nos dice acerca de su persona. Vamos a entrar ahora entonces en los atributos de Dios, que es lo que ocupa grande parte de el curso de teología propia de ser de Dios. Por eso acá tenemos algunos de los atributos que conocemos. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es espíritu, Dios es verdadero, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, Dios es soberano, Dios es fiel, Dios es compasivo, Dios es sabio. O sea, diferentes atributos que son encontrados en la revelación de la palabra de Dios, que son fundamentales para entender las enseñanzas de la fe cristiana. Cuando estudiamos los atributos de Dios, entendemos aspectos de su ser y también de sus obras. Cuando pensamos en los atributos, estamos pensando en la persona de Dios, en la esencia de Dios. Esa esencia que es incomprensible, ya lo hemos hablado, en varios aspectos para el ser humano. Pero los atributos de Dios revelados en la Escritura nos permiten conocer a Dios de manera parcial, es decir, en lo que Él se revela a nosotros, pero verdadera. Lo que está revelado en la Escritura, lo que Dios revela de sí mismo para nosotros es verdadero, aunque es solamente lo que Él quiso que nosotros conociéramos de su ser. Ahora, muchas ideas equivocadas van a surgir por malentendidos acerca de sus atributos. Noten que estamos diciendo que los atributos son parte de los fundamentos de la revelación de Dios para que tengamos nosotros una visión elevada de ser de Dios. Dios se revela a nosotros especialmente por medio de sus atributos. Por eso es clave para nosotros entender los atributos de Dios, porque es lo único que Dios ha revelado acerca de su ser. Bien. Entonces, Dios se revela como Dios creador, como Dios de alianza, Dios de pacto, como Dios justo, como Dios misericordioso, como Dios santo. Entonces vamos mirando Dios creador, la revelación, y vamos viendo los atributos de Dios. Y son, por lo tanto, los atributos lo que nos ayuda a conocer Dios. Por eso, las ideas equivocadas sobre Dios, sobre los atributos de Dios, nacen de conceptos equivocados de sus atributos. Por eso, hermano, muchas personas tienen conceptos equivocados acerca del juicio de Dios, acerca de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Y si los conceptos de los atributos son equivocados, el concepto de Dios es equivocado. Es decir, termina siendo un diosito, también un Dios que no es el Dios de las Escrituras. Una visión correcta de los atributos, una visión bíblica de los atributos, por lo tanto, nos eleva el concepto de Dios, es decir, conocemos a Dios tal como Él se ha revelado a nosotros en las Escrituras. Los atributos son cualidades, propiedades, virtudes o perfecciones de una persona. Nosotros decimos fulano es alto, fulano es fuerte, fulano es inteligente. Por lo tanto, los atributos tienen que ver con
con eso, cualidades, propiedades, virtudes, perfecciones de una persona particular o de un ser. Dios es un ser, por lo tanto, Él posee calidades o características que hacen que Él sea lo que es. Y ahí es donde entran los atributos como siendo algo inherente, esencial a Dios. Es parte de lo que Él es, y Él no sería Dios si Él no fuera también lo que Él es. Por lo tanto, no son cosas añadidas a Dios. También no son cosas que Dios logró convertirse en, o no son cosas que la creación le ha atribuido a Dios, sino que los atributos son partes inherentes a su ser. Por lo tanto, propiedades, perfecciones inherentes a la naturaleza de Dios. Luis Berkhoff define atributos como las perfecciones atribuidas a ser divino en las escrituras, las que son visiblemente ejercidas por él en las obras de la creación, providencia y redención. Dios es lo que es y por eso Dios hace. También Él crea, Él conduce, Él redime. También Dios es Salvador, Dios es creador. Dios es el Dios de la providencia. Por lo tanto, los atributos tienen que ver con su ser, con quien Dios es. Así, los atributos nos revelan su ser y su carácter. Es decir, Dios es un ser simple, no compuesto de partes. No es que Dios tiene amor, que Dios tiene santidad. Dios es amor, Dios es santo. Por lo tanto, sus atributos no son elementos separados de Dios, sino que sus atributos expresan quién Él es en su totalidad. Por eso en teología nosotros afirmamos, teología bíblica, que los atributos de Dios son el Dios mismo. Bien, tal como Él se ha revelado a nosotros. Por eso cuando hablamos de amor, la justicia, sabiduría, bien, no hablamos de algo que Dios tiene, sino hablamos de aquello que Dios es, también, y cómo Él se revela en su perfección. Ahora, aunque nuestro conocimiento de Dios está limitado a la revelación, también nosotros debemos entender que los atributos nos muestran su carácter, cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, cómo Dios se relaciona con su creación. Por eso, cuando nosotros miramos a la palabra de Dios y encontramos los atributos de Dios, entendemos que ellos son verdaderos, son confiables, pero no son revelados a nosotros de manera exhaustiva. Bien, nos muestra también aspectos de ser de Dios que en su realidad son inmensurables. Como dice el teólogo también Wayne Grudem, todo lo que la Biblia dice sobre Dios es verdad, pero no contiene toda verdad acerca de Él. Es decir, piensen conmigo, Dios es santo, la Biblia dice que Dios es santo, pero la Biblia no puede también mostrarnos la inmensidad de la santidad de Dios. También muestra para nosotros lo suficiente para saber eso, que su santidad es mensurable. La Biblia habla que Dios es amor, pero en la Biblia no nos da, también, no, tampoco porque no es posible contener en una revelación la totalidad de ser de Dios. Por eso lo que está revelado es verdadero, es confiable y nos ayuda a conocer a Dios en su grandeza. Los atributos, por lo tanto, revelan el ser de Dios. También, como decimos, es un ser que no está divisible. Es un ser simple, y por lo tanto, revelan su carácter,
que es inmenso, va más allá de lo que podemos imaginar. Las ideas principales de la clasificación de los atributos de Dios son divididos en la historia. También hay diferentes maneras de dividir los atributos de Dios, pero mayormente encontramos 4 divisiones que nos hablan de los atributos naturales y morales, es decir, su autoexistencia, la simplicidad, la infinidad, la bondad, la misericordia, la justicia, atributos que son inherentes, una vez más, a su persona y que no pueden separarse de los demás atributos que están en otras categorías. También tenemos los atributos absolutos y relativos, es decir, los absolutos son aquellos que pertenecen a la esencia de Dios en sí mismo, como la eternidad, la inmensidad, y los relativos son aquellos que manifiestan el ser de Dios en relación a la creación. Por ejemplo, omnipresente, aquello que Dios es en relación a su creación. Omnisciente, lo que Dios es en relación a su creación. Por lo tanto, una vez más, atributos que forman parte integral del ser de Dios, independiente de su interacción con la creación. Es lo que Dios es, pero nosotros lo conocimos también en relación también a la creación. Y una tercera manera de hablar son los atributos inmanentes, también los atributos emanentes. Es decir, los atributos inmanentes son aquellos que pertenecen a la esencia divina, como la simplicidad, la eternidad, y los emanentes son aquellos que tienen efectos externos, es decir, su omnipotencia, su justicia, por lo tanto, que proceden de Dios, también en relación también a su creación. Otra vez, son atributos que están relacionados a la persona de Dios, al ser de Dios, y nosotros los conocemos una vez más según la manera como Dios se relaciona con su creación. Y la cuarta clasificación, que es la más aceptable, la que nosotros también usaremos acá, es los atributos incomunicables y los comunicables. Los incomunicables son aquellos atributos que son exclusivos de Dios, que Él no comparte o que Él no comunica, que tienen que ver con ese aspecto de Dios que es insondable, inalcanzable. Y los atributos comunicables tienen que ver con aquello que Dios, al crear al hombre su imagen y semejanza, comunica. La expresión comunicar es impartir al hombre en pequeñas proporciones, y por eso Dios se revela a través del hombre, de la creación. Y ahí vemos su amor, su justicia, la bondad, la sabiduría, diferentes atributos que son inherentes a Dios, pero que Dios comunica, comparte con el hombre en la creación. Entonces, cuando pensamos aquí en la clasificación, nosotros vamos a usar esa última clasificación de los atributos comunicables e incomunicables para entender cómo Dios es a la vez inaccesible en su majestad, pero también cercano o inmanente en su revelación. Empezamos entonces con los atributos incomunicables, que son características exclusivas de su naturaleza divina y lo que marca la distinción entre Dios y todo lo demás creado, mostrándonos que Él es único, que Él es incomparable, sin correspondencia alguna
con los seres humanos o con cualquier otra criatura debido a la finitud de estos. ¿Está bien? Entonces son calidades que no pueden ser transferidas o reflectidas en las criaturas, como nos expresa, pero está en portugués, disculpen que está en portugués acá, ¿está bien? No sé por qué quedó en portugués, creo que lo había cambiado, pero está. Pero lo leo en español, ¿está bien? Como se expresa en el axioma latino, finito non capax infiniti, es decir, que lo finito es incapaz de contener lo infinito. Es decir, los seres humanos no tienen capacidad de comprender, de abarcar, de recibir tales atributos infinitos. ¿Por qué no? Porque nos colocaría en una naturaleza, en un ser diferente de lo que somos. Dejaríamos ser finitos para pasar a ser infinitos. Por lo tanto, esos atributos incomunicables son atributos propios o únicamente de Dios, y lo que hacen destacar a Dios como este ser único, al cual no se puede comparar, no hay con quien podemos hacer comparación o analogía, por lo tanto, siendo exclusivos de la divinidad. Y el primer aspecto del atributo incomunicable que queremos ver es la espiritualidad de Dios. Dios es espíritu puro, infinito, invisible. Por lo tanto, ese es el primer aspecto de Dios. Dios es espíritu. ¿Qué significa que Dios es espíritu? Primero, que Dios no tiene una naturaleza corpórea. Jesús, hablando de la mujer samaritana, dice, Dios es espíritu y es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, este aspecto acerca del ser de Dios tiene que ver con la distinción de Dios en cuanto a la creación. Tener cuerpo significa limitar al ser. Bien, cuando Jesús asume una naturaleza humana, antes de su glorificación y exaltación, él estuvo limitado. Por ejemplo, Jesús cuando estaba en Galilea no estaba en Jerusalén. Cuando estaba en Jerusalén no estaba en Samaria. Bien, entonces Dios no tiene naturaleza corpórea. Por lo tanto, no está compuesto de materia. Estamos hablando aquí de la divinidad, de la esencia de la divinidad. Cuando Jesús asume la naturaleza humana, Jesús pasa a ser una persona con dos naturalezas, pero esa es sistemática 3. Pero ahora estamos pensando en la esencia de la divinidad. Por lo tanto, si Dios es espíritu, está apuntando a esta calidad de Dios que es totalmente espiritual, a la vez es puro y es infinito. Por eso Dios es diferente de todo lo creado, incluso de los seres espirituales que Dios ha creado. Los ángeles son espíritus, pero son espíritus creados, limitados, también los cuales deben rendirse, prostrarse para servir y adorar al Creador, a Dios. La espiritual de Dios, por lo tanto, nos enseña que Dios es un ser espiritual puro, infinito, ¿tá? Y lo significa que no tiene naturaleza física y no está limitado por la materia. Y aunque otras criaturas como los ángeles sean seres espirituales, Dios es diferente de ellos por su infinitud, por su omnipresencia, por sus atributos incomunicables que lo hacen único en su esencia. Aquí, entonces, tenemos implicaciones para que Dios sea este espíritu. Primero,
Dios no está limitado por espacio ni por el tiempo. Dios antecede al tiempo, sobrepasa el tiempo y Dios abarca y ocupa todo espacio existente. No puede ser contenido en lugares físicos. ¿Se acuerdan que Salomón, también Pablo en Atenas dice, Dios no habita en casa hechas por mano de los hombres? Por eso Dios no se le puede contener en un lugar físico, ni en Jerusalén, ni en Samaria. Él no está limitado. Por eso tampoco se le puede vencer o destruir como se lo hacen con las cosas creadas, especialmente con la materia. También no puede ser representado por imágenes. Por eso Dios expresamente en Éxodo, en la capítulo 20, en las tablas de la ley, va a prohibir todo tipo de representación que se puede hacer por imágenes. Abominación a Dios que lo traten de limitar a una forma, también a un tipo de representación de imagen. Por eso la espiritualidad de Dios subraya su trascendencia, su pureza, su singularidad, lo que termina llamándonos para adorarlo con humildad y confiar en su autorrevelación, especialmente en la persona de Cristo. Por eso Dios es incorpóreo, no tiene forma, tamaño ni apariencia física. No puede ser representado por esculturas o ídolos. Y cuando pensamos en las teofanías o las manifestaciones que tenemos en el Antiguo Testamento, son apariciones temporales y no su esencia. También Dios se reveló en formas temporales, pero no es la totalidad de Dios que se conoce allí, sino una forma, revelando algo mayor y grandioso. Por eso las teofanías apuntaban para algo que era diferente de lo creado, de lo que se conocía. Por eso atribuirle cualquier forma es negar su espiritualidad, también es darle materialidad. Esto Dios no nos permite hacer. A la vez, la espiritualidad de Dios nos enseña que Dios es invisible, no puede ser visto. Nadie jamás ha visto a Dios sino el Hijo. Es por eso que nosotros siempre veremos al Padre a través del Hijo. Su invisibilidad es resultado de su naturaleza espiritual, porque Él es ese ser que no espiritual, que no puede ser visto, porque no es materia. También el propio Señor Jesús, tras su resurrección, dice a la gente, tocame, vea, yo tengo carne y hueso, yo no soy un espíritu, porque el espíritu no tiene carne ni huesos. Jesús en su estado de gloria no dejó de ser humano. Bien importante tener presente que Él asumió allí una humanidad exaltada, glorificada, pero no dejó de ser humano en su resurrección. Por eso Dios también en su espiritualidad es inmortal. También solo Dios tiene inmortalidad en sí mismo y no puede ser separado ni dejar de existir. Dios es este ser que vive eternamente, perfectamente unido a sí mismo. Su vida no es recibida, es eternamente, es autoexistente y es esencial a su ser. También que Dios sea espíritu. Nosotros hemos sido creados por Dios y el amor, hemos sido creados para no morir, pero la muerte era una posibilidad para los seres creados.
Por eso la muerte entró con el pecado, pero Dios nos concede la vida eterna por medio de Jesucristo. La segundo aspecto de los atributos incomunicables que queremos mirar acá es la independencia de Dios, es decir, también llamado de aceidad, este atributo que Dios existe por sí mismo. Dios posee el atributo de independencia, o Dios es independiente, lo que distingue a Dios radicalmente de todas las criaturas. Todo lo creado es dependiente. ¿Está bien? Todos los seres creados por Dios, en su existencia, para su existencia, depende de Dios. Ahora, Dios no depende de nada para existir. Él existe por sí mismo. Por eso la independencia o aceidad, la palabra aceidad significa eso, existir por sí mismo. Por eso la teología bíblica afirma que Dios es la fuente absoluta de todo lo que existe. En Él existimos, nos movemos, somos. También por eso todo depende de Él. Es por Él, es para Él. También todo tiene existencia en Dios y depende de Él para seguir existiendo. Entonces Dios existe por sí mismo, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, Jesús hablando del Padre, no depende de nada ni de nadie, diferente de nosotros, es la fuente absoluta de todo lo que existe. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Todo lo demás también es contingente y derivado de su voluntad. Bien, por eso solamente Dios es independiente. ¿Cómo Dios manifiesta su independencia? En las Escrituras. En su existencia, Dios no tuvo principio ni causa. Bien, Él simplemente es. Yo soy lo que soy. Y el universo fue creado por Él. Bien, y Él es el creador increado, o el creador sin creación, autoexistente, autosuficiente, libre de toda necesidad. También la independencia de Dios se manifiesta en sus relaciones. Aunque Dios elige relacionarse con su creación, Él no la necesita. Él es independiente de la creación. Su autosuficiencia refleja en la comunión eterna entre las personas de unidad. Si nada más existiera, Dios sería pleno solamente en la comunión intratrinitaria. También la independencia de Dios revela sus pensamientos y planes. Nos dice el apóstol Pablo que la mente del Señor es insondable, sus decretos no necesitan de consejo humano. Él actúa según su voluntad soberana. Él no pide permiso, Él no pide opinión, Él no pide ayuda. Él actúa independiente de todo lo creado. También su independencia se manifiesta en su poder. Dios ejecuta sus propósitos sin ayuda. Él es omnipotente o todopoderoso, usa los medios que Él mismo estableció, pero Él actúa sin usar los medios también, de manera sobrenatural, más allá de lo creado. Por eso su poder es inherente, es infinito, independiente del poder también derivado de las criaturas, de las cosas creadas. Implicaciones prácticas de la dependencia de Dios. Al
comprender la independencia de Dios, nosotros debemos recordar que toda vida y gracia proceden de Él. Cuando miramos a ese Dios que es espíritu perfecto, puro, independiente, en el orgullo humano choca contra esa realidad. Nosotros no podemos existir por nosotros mismos. Por eso solamente Él es autoexistente, autosuficiente. Nosotros debemos postrarnos delante de Él, humillándonos, reconociendo su grandeza. Por eso también nos lleva a una reverencia. Su autosuficiencia exige que nosotros valoremos su palabra como la única fuente para conocer su mente infinita, conocer lo que Él nos ha revelado y a la vez también conocer que Dios es un Dios independiente, autosuficiente, nos ayuda a entender que ningún plan humano puede frustrar sus designios. Por eso nosotros confiamos plenamente en el Señor, porque Él no depende de nada, nada ni nadie puede afrontarlo, destruirlo, impedir que Él haga lo que quiere, ni detenerlo. Su voluntad es perfecta y su poder es inmenso. En esencia, la independencia de Dios, por lo tanto, subraya su trascendencia, su soberanía absoluta. Por eso debemos rendirnos en adoración, en dependencia del único que no necesita nada, pero que revela a nosotros por medio de Cristo su amor y su cuidado. Tercer aspecto de los atributos comunicables es la inmutabilidad de Dios, es decir, que Dios no cambia ni su ser y no cambia sus propósitos. Dios es inmutable, es decir, que no hay variación de cambio en Dios. En su perfección divina fluye, en su perfección divina tenemos su independencia, tenemos su eternidad, pero tenemos también su inmutabilidad. En la Biblia dice, afirma varias veces, tú eres el mismo. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. No cambia la persona de Dios, no cambia los decretos de Dios, ni las promesas de Dios, ni los atributos de Dios. Por eso, esta perfección y esta inmutabilidad está relacionada a lo que vimos anteriormente en la dependencia de Dios. Nada ajeno a Dios puede influir en lo que Él es. Por eso es inmutable. Las criaturas cambian, pero Dios permanece inmutable. Por eso dice, ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Las manifestaciones de la inmutabilidad de Dios podemos ver en su ser, primeramente, hacer un ser perfectamente completo. Dios no puede mejorar, como tampoco Dios no puede empeorar. Él no puede aumentar, no puede disminuir. Dios es completo. Por eso su naturaleza no admite mejora ni decadencia. Por eso su ser siempre va a ser perfecto, completo en todo. A la vez, la inmutabilidad de Dios se manifiesta en sus decretos. Los planes de Dios, dice la Biblia, son eternos y irrevocables. Y no hay fuerza que altere sus propósitos. ¿Quién impedirá la mano del Señor? ¿Quién va a frustrar los designios de Dios? Sus planes son eternos e irrevocables. Y esto lo se ha
se ha visto en la revelación de las Escrituras en tiempos pasados y se ve en tiempos presentes, se verá hasta el final y por siempre. Tampoco cambia sus promesas. Y la fidelidad de Dios es inquebrantable. Por eso decimos nosotros, hermanos, Dios es fiel. Es fiel siempre. Es fiel en todo tiempo, en toda circunstancia. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Las promesas de Dios del pasado, del presente y del futuro son siempre un sí y un amén. Porque no cambian jamás. Los atributos de Dios no cambian. Su amor, dice la Biblia, es eterno e incondicional. Tratando de mostrarnos que no cambia. Y no es que Dios nos ama hoy, pero mañana puede ser que no nos ame más. No es que el amor de Dios depende de alguna circunstancia. Su amor es eterno e incondicional. Su verdad es eterna, es inmutable. Sus palabras permanecen para siempre. Pasarán los cielos y la tierra, pero tu palabra permanecerá para siempre. Su misericordia no cambia. En su compasión no se agota. Aunque la Biblia dice que la paciencia de Dios tiene límite para los incrédulos, también expresando el juicio de Dios para con ellos. Por otro lado, la misericordia de Dios no tiene fin para con sus hijos. Ellas se renuevan cada mañana. Y los dones de Dios tampoco cambian. Dice la Escritura que los dones de Dios son irrevocables. Por eso son para siempre. Algunos podrán decir, pero parece que en las Escrituras en algunos momentos hay cambios en Dios. Por ejemplo, algunos dicen, la Biblia dice a veces que Dios se arrepiente y pareciera que hay un cambio en la actitud de Dios. Debemos comprender, hermanos, que la Biblia cuando habla de que Dios se arrepintió de algo, está revelando para nosotros algo que es un lenguaje humano, nos llamamos eso de figura de lenguaje, antropopatismo, tratando de mostrarnos algunos aspectos de ser de Dios, es que esto le pesó, la palabra en hebreo le pesó el corazón, que le trajo tristeza, pero no indica en ningún momento un cambio ni en la persona, ni en los propósitos de Dios. O sea, su naturaleza es inmutable, por lo tanto, su arrepentimiento, entre comillas, refleja una respuesta justa, por un lado, de Dios dándole una justa retribución o misericordiosa, donde Dios actúa revelando su misericordia. Pero es una manera de expresar para nosotros en un lenguaje, una vez más, también por eso antropo, también la idea de hombre y patismo, le viene la idea de emociones, de algo que relacionada a esta idea de mostrar cierta pasión o afecto también, pero tratando de mostrarnos en un lenguaje que pudiéramos entender nosotros. ¿Por qué Dios está haciendo eso? Para que entendiéramos, pero no que haya un cambio en la naturaleza o la persona de Dios. Por eso, algunas veces cuando vemos en las Escrituras que Dios, el hombre hace una cosa, Dios le contesta de una manera, el hombre hace otra cosa, Dios contesta de otra manera, debemos entender que hay mandamientos y hay promesas condicionales. Dios dice, hagan esto y yo les haré esto.
hagan lo otro y yo lo haré lo otro. No hagan eso, si no van a tener eso. Por lo tanto, las acciones de Dios son plenamente de acuerdo con lo que Él ha revelado de antemano. Por lo tanto, no es que hay un cambio en Dios, sino que las acciones contingentes de los hombres tendrán que afrontarse con las consecuencias establecidas de antemano por Dios en su palabra. Por eso, su naturaleza no cambia, sus promesas o mandamientos condicionales se cumplen dentro de su plan inmutable, ¿está bien? Pero sí abarca la acción o la contingencia humana. Implicaciones prácticas para la inmutabilidad de Dios. Para nosotros, saber que Dios es inmutable es algo que nos genera confianza. Y en un mundo inestable, saber que Dios es nuestra roca eterna, que su inmutabilidad asegura sus promesas, nos trae confianza. Saber que Dios nos ha perdonado y que ese perdón no se anula, que Dios nos ha justificado y que esa justicia es segura para siempre, es consolador para nosotros. A la vez, la inmutabilidad de Dios contrasta con la criatura. Vemos nuestra fragilidad cuando miramos a la firmeza, a la constancia, a la inmutabilidad de Dios. También nos ayuda a ver sus propósitos para nuestras generaciones venideras, nuestros hijos, nietos, bisnietos. Saber que Dios es inmutable va a ayudar a nuestros hijos a confiar en Dios. De la misma manera que Dios ha sido fiel para con nosotros, Dios también será fiel a ellos. Así, hermanos, la inmutabilidad de Dios no es algo estático, es algo que implica una constancia activa. O sea, Dios es un ser que obra en armonía con su naturaleza perfecta. Por eso la inmutabilidad de Dios nos revela ese aspecto de su ser que nos invita a descansar en Él, sabiendo que Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y será lo mismo por los siglos de los siglos. Es por eso que sus promesas, sus atributos nunca fallan, son siempre verdaderos y fieles para nosotros. No nos dará mucho, pero déjeme hablar de este sí. Vamos, ese es cortito. Déjeme hablar de la infinidad de Dios. La infinidad de Dios es este atributo que nos enseña que Dios es ilimitable. ¿Está bien? O sea, no se puede poner fin en Dios en cuanto a su ser y a las perfecciones de su ser. Su ilimitación absoluta abarca todo su ser, todas sus perfecciones, diferente de las criaturas cuyos atributos son finitos y medibles. El amor del hombre puede ser medido, la sabiduría del hombre puede ser medida, el conocimiento del hombre puede ser medido. Cuando pensamos en Dios, Él transciende toda limitación en su ser. Su poder no tiene fin, su conocimiento no tiene fin, su presencia no tiene fin. La infinidad de Dios está ligada a su independencia e inmutabilidad, que lo miramos anteriormente, pues no depende de nada externo. Por eso, no puede ser contenido ni cuantificado. Bien, no se puede abarcar y no se puede cualificar o medir. Por eso, no, su ser, su poder, su conocimiento, su presencia, también nada de eso puede ser
cualificado, contenido. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Su entendimiento es infinito. Cuando pensamos en la infinidad de Dios y su alcance, debemos entender que la infinidad de Dios califica todos los demás atributos que Él tiene o que Él es, también su persona. Su misericordia es infinita, su poder es infinito, su sabiduría es inescrutable. Entonces, la infinidad es un atributo abarcador. También su infinidad es libre de limitaciones. También, como dice Berkhoff, Dios no está confinado por el tiempo o por el espacio o por la materia. O sea, su infinidad no implica expansión física. También no es que Dios va creciendo, sino trascendencia cualitativa sobre todo lo creado. Él es infinitamente, bien infinitamente más de lo que podemos pensar o en relación a todo lo creado, también en relación a su ser. La manifestación de la infinidad lo podemos ver en relación al tiempo. Dios existe más allá del tiempo, no tiene principio ni fin. Por eso él dice a Moisés, yo soy lo que soy, afirmando que él está presente en todos los momentos simultáneamente. No hay tiempo, no hay lugar, no hay momento en que Dios no haya sido. En relación al espacio, también su infinitud revela la inmensidad de su ser y su omnipresencia. Por eso Dios no está limitado por el espacio y Él llena todas las cosas, pero no está fragmentado. Su presencia es a la vez inmanente y trascendente. Él está presente, pero está más allá de toda la creación. Cuando pensamos en las implicaciones teológicas para la infinitud de Dios, debemos entender que esto lo distingue de todo lo creado, es decir, la infinidad subraya la brecha ontológica entre Dios infinito y lo creado finito. O sea, nada ni nadie puede contenerlo. Pero también la infinidad de Dios es la base para sus atributos. Su independencia, su inmutabilidad son posibles porque Él es infinito. Su amor es infinito. Su santidad es infinita. Su justicia es infinita. Su conocimiento, su poder, también todo es infinito. O sea, no hay limitación en Dios. Por eso eso tiene que ver con ese aspecto inherente al ser de Dios, que todo en Él es infinito. Y terminando acá, no me quedo acá, pero sí, aplicaciones prácticas también. La infinitud de Dios nos lleva a adorarlo, nos llama una vez más tanto al asombro cuanto a la humildad. Nos lleva a confiar en Dios porque su poder es infinito, su fidelidad es infinita, su amor es infinito. Por eso Él tiene todo poder para sostener nuestras vidas en todo tiempo, en toda circunstancia, en todo lugar. Y es un consuelo para nosotros saber de su presencia infinita. Nos asegura que nunca estamos fuera de su cuidado. Él siempre nos cuidará, siempre nos sostendrá. Así, hermanos, la infinidad de Dios revela que Él es absolutamente superior, excede toda comprensión humana.
Esto nos revela el fundamento de su soberanía, de su eternidad, de su omnipotencia, omnipresencia. Dios es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Vamos a quedarnos acá. Déjenme detener. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer. Nos quedará para hablar acerca de los atributos incomunicables, acerca de su eternidad, también de la omnipresencia. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Pastor, Sí, todos estos atributos es, es lógico que Dios los ejerce tanto en la salvación del ser como como en como en los que no quieren escuchar y rechazan el mensaje, el evangelio, ¿verdad? otra vez, Daniel. Escuché una parte, la otra parte no me quedó claro. Estos atributos de Dios, ya que Él es, o sea, que no aprendió a ser justo, fiel, sino que es inherente a Él, ¿verdad? Sí, Estos atributos, Dios de alguna manera los ejerce tanto para otorgar la salvación al escogido, como para eh, condenar de alguna manera, ¿no? Si está bien dicha esa palabra, al que sí, no, al que no recibe la palabra, al que no sí. recibe a Está Cristo, bien ¿verdad? dicho las dos cosas. Está bien, primero que esos atributos, Dios, lo que Él es, Él actúa en relación a toda su creación y esto abarca el plan de la redención, la manera como Dios se relaciona con sus escogidos para salvación y la manera como Dios pasa por alto y condena a los que no salva. Entonces sí, esos atributos nos revelan este aspecto de ser de Dios que es tan inmenso, tan grandioso, tan asombroso, y esto abarca todo el plan de la redención. También entonces, tanto a los que Dios favorece, cuanto a los que Dios eh, les retribuirá con la justicia que merecen. Claro, porque me acaban de preguntar justamente, ¿no? En base a cuál de esos atributos este, afirmamos nuestra salvación, nuestra fe. En todos ellos. Claro, por eso ahí está, exactamente. Ah, Sí, en todos ellos. Porque, otra vez, ¿no? Son inherentes a ser de Dios. Si Dios no fuera lo que es, Él no podría hacer las cosas que ¿qué haría hace? y hace Claro, y hace y hará también en el claro. futuro, ¿no? Amén. Entonces, abarca la totalidad de su ser. A nosotros nos crece el asombro al ver esos atributos porque nos genera mayor confianza, mayor seguridad, mayor devoción, porque vemos, también los atributos incomunicables nos ayuda a ver lo inmenso de Dios y a ver lo pequeño de nosotros, pero a la vez, como Dios siendo tan grande, Él se relaciona con nosotros, seres pequeños, ¿qué podemos aportarle a Dios? Nada. Ni un estado de perfección, digamos que no hubiera pecado, ¿qué pudiéramos aportarle a Dios? Nada. Entonces, todo eso nos ayuda a ver la grandeza de Dios, la manera como se relaciona con nosotros. Gracias, pastor. Por favor, ¿algo más, hermanos, antes que oremos? Bien, vamos a orar entonces. Voy a pedir a Johan si puede guiarnos una oración y así terminamos. Oramos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque podemos tener este privilegio de poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias por Mauricio, que ha dedicado el tiempo, Señor, para poder guiarnos en esta clase. Y gracias, Padre, porque podemos conocer un poco acerca de tus atributos. Eh, Padre, tú eres infinito, Señor, y por más que estemos Ujú. toda la vida, toda la eternidad, buscándote y conociéndote y admirándonos
acerca de cómo tú eres, eh, nunca vamos a poder conocerte en exactitud, Señor, con la infinidad que tú tienes, Padre. Pero Amén. te damos gracias porque todos los días podemos asombrarnos y admirarnos más de cómo tú eres, Padre. Y cada Amén. vez que abrimos tu palabra, cada vez que la estudiamos, cada vez que la leemos, vemos lo glorioso y majestuoso y asombroso que tú eres, Señor. Ayúdanos a tener una visión grande de quién eres tú, Padre. Ayúdanos a verdaderamente no conformarnos con un conocimiento tuyo diminuto, sino, Padre, Amén. que al contrario, tú nos impactes, nos golpees con tu palabra para que verdaderamente podamos ver en ella las maravillas de tu ser, Señor, de este Amén. Dios trino que coexisten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que al mismo tiempo son tres, pero un solo Dios y que para nosotros no lo logramos entender, Señor, pero creo que ahí está Ujú. lo maravilloso. Tú eres Dios y Amén. escapas por sobre todo nuestro entendimiento. Señor. Te damos gracias. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Nos Gracias. vemos Gracias, mañana Pastor. con lo que Bendiciones. sigue. Bendiciones.